Recuerdos de Ocaña 2. Iniciamos esta segunda apuesta con distintos temas en donde irán apareciendo algunos personajes de carne y hueso que animaron la vida cultural, política y deportiva de Ocaña después de la década de los 50 hasta nuestros días. En esta nueva entrega los personajes aparecerán sin orden ni medida, pero en el mismo paisaje urbano. Entonces, sin más preámbulo, voy al grano con un personaje muy especial que muchos ocañeros de mi generación tuvieron la oportunidad de conocerlo e interactuar con él, el Mono Castilla. De antemano doy las gracias a todos los suscriptores de este canal y en general a todos los escuchas. Capítulo primero. Primera parte. El Mono Castilla, una expresión de amor. Álvaro Astolfo Castilla Rovira le decíamos por cariño el Mono Castilla. Era un apasionado por la lectura y con el paso de los años fue acumulando muchos conocimientos en temas políticos, económicos y culturales. Así que cada vez que me encontraba con él era el comienzo de una nueva charla o la terminación de la anterior. En nuestras charlas el tema principal era la política. Además, los sucesos de todo tipo, coyunturales, internacionales, nacionales y provinciales. Y como auténticos ocañeros, en todo momento estábamos arreglando el país al decir de los amigos, que nos veían siempre enfrascados en interminables conversaciones, sentados en una banca en la Plaza 29 de Mayo de Ocaña o en cualquier cafetería de la localidad. El Mono sostenía de manera tajante que para él la política era algo tan serio que no podía dejarse en manos de sórdidos politiqueros de oficio, demagogos y corruptos que por desgracia abundaban y abundan como la mala hierba a lo largo y ancho de Colombia. La radio y los periódicos de circulación nacional y local eran los medios principales que los políticos usaban para mantener engrasada la maquinaria que funcionaba a tope en los tiempos preelectorales. Era una manera de garantizar la consolidación del poder y también a través de sus alfiles, a quienes llamaban capitanes, los encargados de captar a los incautos ciudadanos para que llenaran plazas y después les dieran el voto. El pueblo humilde, los ingenuos de siempre caían y caían una y otra vez en la misma red, atraídos con mentiras y sobornos, aguardiente y bultos de cemento, además de pequeñas dádivas oficiales, becas para estudiantes y que ellos manejaban a su antojo como si fueran recursos propios. A través de la prensa hablada y escrita, el pueblo diariamente era bombardeado con mensajes partidistas y sectarios que buscaban mantener dividida la población en dos bandos, liberales y conservadores. Los políticos parecían magos de feria, jugando con las sugestiones de la gente, controlaban sus emociones y endulcoraban la realidad con manías recetas que incita a los más prevenidos a reaccionar con la consabida frase «los mismos con las mismas». Lo peor era que los mismos medios de comunicación registraban y vendían todos los días como noticia a primera plana el saldo de las víctimas que dejaban los enfrentamientos, efecto del resentimiento inculcado por los politicastros y la prensa en las pasiones de la población. Cualquier protesta o brote de inconformidad de la gente era señalado como una expresión subversiva, financiada por el comunismo internacional, y los líderes de la protesta se les señalaba como idiotas útiles de Rusia, de China o Cuba. Entonces, a partir de ese momento, no era extraño que empezaran a aparecer muertos por todas partes, en las cunetas de las carreteras y caminos veredales. Los muertos eran líderes sociales en ciernes, o sea que el asunto no era tan sencillo como parecía. En esa época, la década del año 1970,
Era evidente la falta de un liderazgo en todos los niveles, en los partidos políticos de izquierda, en los gremios, en las organizaciones campesinas e indígenas, en los sindicatos, etc. Pero también sabíamos que asumir ese liderazgo basados en los principios de la ética y la justicia social era también asumir riesgos que repercutían seriamente en la integridad física de los líderes, en su entorno familiar y amigos cercanos, pues no se puede olvidar que se vivía en medio de una cruel violenta, fratricida y despiadada, útil para quienes se beneficiaban de la guerra. Los políticos de la época, la mayoría terratenientes, usaban no solo los medios de comunicación, sino también la fuerza armada oficial y la privada para infundir miedo como táctica y lograr el objetivo clave de inmovilizar a la población. Para que nada cambie, para que todo siga igual. La historia, los recuerdos y la vida diaria nos enseñaba que todo aquel que usara levantar la cabeza y enfrentar el establecimiento era prácticamente expulsado de la sociedad. Se le colgaba una lápida en el cuello e inmediatamente quedaba señalado de por vida, independientemente de quién fuera, estudiante, trabajador, profesional, sacerdote, maestro de escuela o profesor universitario. De todo esto hablábamos con el Mono Castilla. Sabíamos cuáles eran los obstáculos que teníamos que eludir y el precio a pagar si se pretendía subvertir el orden establecido. Sin embargo, seguíamos soñando con una sociedad justa, autónoma, democrática y soberana, defensora del medio ambiente y tolerante con la sexualidad. En ese entonces, pensar así constituía una declaración de guerra para el aparato. Por suerte, nos tocó nacer y crecer y vivir en una Colombia repleta de riquezas, pero que no nos pertenecía, ni siquiera se nos permitía soñar con un país a nuestra medida, en el cual pudiéramos caber todos. Pero la realidad era otra. Mientras los más pobres seguían multiplicándose y viviendo en condiciones cada vez más precarias, a pesar de los trinos progresistas que nos llegaban a través de la prensa nacional, hablada y escrita, desde donde se insistía en vendernos la imagen de un país en vías de desarrollo, con un futuro asegurado y cada vez más promisorio. Esa propaganda no se la creía ni el mismo aparato ideológico del Pentágono americano y su Agencia para las Américas, la Alianza para el Progreso. Ese era más o menos el panorama general en que todos nos tocaba vivir y con la que compartíamos con el Mono en ese tiempo en Ocaña. Era un panorama sombrío e inseguro que cualquier otro hubiera echado la reversa y se hubiese marchado, pero el Mono no se amilanó y un sábado en la mañana fue a buscarme a mi casa y me manifestó su decisión de quedarse un tiempo en Ocaña. Quería probarse a sí mismo. Pretendía iniciar un trabajo como comisario político voluntario a la usanza de los comisarios políticos chinos. Él esperaba que, de acuerdo a mis posibilidades, apoyara su gestión presentándole a mis amigos de confianza y que le dedicara parte de mi tiempo, pues quería que yo conociera de primera mano una parte de su actividad. Además, le fascinaba experimentar el ambiente cultural en que yo me movía, pues era evidente su fascinación por la cultura, la buena música y el arte en general, y que era mi campo de acción. Comisario político. Se puede decir que desde ese sábado el Mono percibió una nueva faceta y un nuevo compromiso con su vida. No recibiría sueldo de ninguna organización política ni era un marxista financiado por el comunismo internacional, como solía decirse. De todo aquel que profesara ideas contrarias al régimen imperante en Colombia, representado en ese entonces por el binomio liberal-conservador llamado Frente Nacional y que desde el año 1958 alternaba la presidencia de la República. Únicamente esos dos partidos tradicionales disfrutaban el pastel estatal. Conformaron gobiernos que llamaron de unidad nacional para repartirse los ministerios y todo el aparato burocrático. Así definidas las cosas a su favor, ambos partidos decidieron echar para adelante
dejando sin opción a todo aquel que se atreviera a colocarse en el bando contrario, en la oposición, o simplemente no estuviera de acuerdo con el modelo político, el sistema que le permitía distribuir y dilapidar las riquezas y el presupuesto de la nación a sus antojos. En Ocaña, el mono Castilla solo contaba con el apoyo de su casa materna, en donde tenía asegurada la comida, la dormida, los cigarrillos y la ropa limpia. Él no necesitaba más. Los gastos en las cafeterías siempre eran sufragados por sus amigos y de muy buena gana, pues compartir mesa con el mono era todo un lujo. En esos años el mono estaba muy influido por los planteamientos políticos y filosóficos del líder chino Mao Zedong y el albanés Enver Hoxha, quien en ese momento impulsaba una rígida ortodoxia ideológica en su país, Albania. En algunas ocasiones, Manolo Álvarez, su amigo, hacía las veces de fiel escudero. Ellos se habían conocido en Bogotá, en donde fundaron una excelente y cómplice amistad. Y se daba la circunstancia de que Manolo se había quedado sin trabajo y estaba pasando muy difícil en Bogotá en esos momentos. Entonces decidió regresar a Ocaña y vivir en su casa materna, ubicada a escasos 100 metros del cementerio central. Entonces Manolo disponía de lo mínimo para vivir y le sobraba el tiempo libre para acompañar al mono en su actividad proselitista. Cabe advertir que convivir con el mono no era cosa fácil, pues en cualquier momento saltaba la chispa y uno quedaba inmerso en una agria discusión que parecía interminable, pero al final no pasaba de ser una simple disputa o roce ideológico, que Manolo y el mono llamaban jocosamente contradicciones en el seno del pueblo, y así se zanjaba el asunto. Juntos hacían visitas y daban charlas a personas conocidas en los barrios de Ocaña, y hasta algunas veredas de la provincia alcanzaron a visitar. El mono caía muy bien a la gente, no solo por sus antecedentes familiares, sino también por su aspecto impecable, siempre bien trajeado y muy clásico. Su padre era el señor Astolfo Castilla Jácome, oriundo del Carmen Norte de Santander. Él había sido alcalde de Ocaña, y su madre, doña Josefina Rovira, descendiente del general de división Custodio García Rovira, prócer y mártir de la independencia de Colombia, el autor del famoso grito de la batalla Firmes Cachirí. Me quedaría corto si solo reseño esa faceta militar del pariente del mono, pues tengo que agregar que fue un dinámico intelectual, abogado, teólogo, músico y pintor. También desempeñó el cargo de profesor en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Santa Fe de Bogotá, en las áreas de matemáticas, filosofía, metafísica y moral. Algunos de sus preclaros alumnos fueron el general Francisco de Paula Santander, Liborio Mejía, Antonio Ricaurte, entre otros. Custodio García Rovira fue hecho prisionero por las tropas realistas, lo acusaron de traición a la corona española y por ese hecho fue condenado a muerte y fusilado el 8 de agosto del año 1816. El mono, de nariz aguileña y de ojos castaños intensamente vivos, de aspecto agudo, respetable intelectual, con el cual no se debía bromear, pero una vez entrado en confianza parecía el otro mono, el amigo asequible y despojado de cualquier tipo de veleidad. A veces, en medio de una de esas tantas charlas, soltaba una sonora carcajada que contagiaba a los demás. Mi mamá lo estimaba mucho. Decía que tenía porte militar. Y efectivamente, don Astolfo, su padre, soñaba con uno o varios hijos militares. Y el mono, tan complaciente, se fue para Bogotá a estudiar en la Escuela Nacional de Cadetes. Una de las anécdotas que yo entre risas le contaba al mono fue la primera vez que lo vi parado en una esquina cerca de su casa en el barrio Marabel. Yo iba caminando y a lo lejos vi a alguien que parecía disfrazado de militar, con un uniforme muy extraño y lanzando patadas a diestra y siniestra, y en la medida que me acercaba pude constatar que ciertamente se trataba de un militar vestido de cadete, de un blanco impecable con un casco rematado en penacho,
con guantes y un brillante sable. Los niños de la cuadra lo rodeaban en son de burla y el mono había perdido la paciencia y quería quitárselo de encima lanzándole patadas. De verdad que era una situación muy embarazosa y cómica. El mono y Manolo aparentemente no hacían nada, pero en realidad el trabajo que tenían por delante era duro, difícil y muy riesgoso. Además, tal como era Ocaña, nadie estaba exento de amargas y desafortunadas experiencias, y una de esas la vivió el mono en una conocida panadería de la ciudad. Allí trabajaba Benjamín Casadiego, quien a pesar de su juventud entendía claramente la misión y el mensaje del mono. Como el mono buscaba espacios para exponer sus teorías, a Benjamín se le ocurrió invitarlo para que diera una charla a un seleccionado grupo de trabajadores. El mono aceptó con mucho entusiasmo la invitación, pues para él era muy importante poder compartir sus conocimientos y a la vez escuchar las inquietudes de los trabajadores. Seguramente era quizás su primer encuentro con una parte de nuestra incipiente clase proletaria, pues aunque la panadería era una industria pequeña, estaba muy diseminada por toda la ciudad y ocupaba un elevado número de operarios y ya despuntaba como una pujante y pequeña industria. El pan ocañero, al igual que la cebolla ocañera, gozan y siguen gozando de mucho prestigio en todo el ámbito nacional. Ese mismo día me contó Benjamín que el mono estuvo muy ceremonioso y como siempre absorto en sus reflexiones, pero los trabajadores no entendían absolutamente nada. Después de más de una hora insistiendo para que los trabajadores expusieran sus problemas o dijeran sus opiniones sobre la charla, no conseguía obtener ninguna respuesta. Entonces el mono empezó a perder la compostura y fue pasando poco a poco de la exhortación a la recriminación, pues sostenía que ellos se habían dejado adormecer por el sistema, los medios de comunicación y sobre todo por el largo proceso de adoctrinamiento religioso a la que habían sido sometidos por parte de la Iglesia Católica, la Virgen de Torcoroma y tantas tonterías más. Y ahí fue el punto de inflexión. Yo diría que fue Troya, pues el ambiente se caldeó de tal forma que uno de los panaderos, muy devoto de la Virgen de Torcoroma, se sintió herido en su amor propio y se enfureció de tal manera que si no hubiera sido por la oportuna intervención del mismo propietario de la panadería, el mono habría terminado atravesado por el cuchillo que esgrimió el agraviado panadero. El mono, en su presurosa carrera buscando la puerta de salida, derribó cajas llenas de pan de bola, esparció harina, volaron las bolsas de plástico y las cajas de cartón por todas partes. Benjamín, el anfitrión y organizador de la charla, lo siguió a muy corta distancia y en medio del tropel recriminaba al mono por la falta de tacto para llegarle al pueblo, y en ese caso a unos humildes panaderos a quienes, según la teoría marxista, estaban llamados a ser la vanguardia del proceso revolucionario que iniciaría en Ocaña o en cualquier parte del mundo.